Dios por la oportunidad que nuestro Dios nos está regalando. Gracias a todos que estamos conectados en distintas partes de Honduras, fuera de Honduras. Y como siempre, le damos la bienvenida a aquellos que nos están viendo a través de Facebook. Gracias al Señor porque siempre que abrimos este libro, reconocemos que Dios que quiere hablar a nuestras vidas, que Dios que está motivándonos siempre para que tengamos más comunión con Él, para que tengamos más acercamiento con Él cuando leemos la palabra de Dios. Cada uno de nosotros nos sentimos cerca de Dios si leemos su palabra. Sentimos esa comunión, sentimos esa bonita relación que Dios quiere, porque Dios siempre ha deseado que su pueblo, que su iglesia, que sus hijos, que pronto Él viene a llevar, tengamos una comunión preciosa con Él. ¿Sabe por qué? Porque pronto la iglesia se va a ir de esta tierra. Yo quiero compartir en esta oportunidad un tema que lo hemos titulado el arrebatamiento de la iglesia. Mire, el arrebatamiento de la iglesia. Estaba escuchando recién personas, líderes, pastores, personas que están hablando diciendo que el arrebatamiento no va a existir, diciendo que la palabra arrebatamiento no está en la Biblia, que eso es como una invención o invento de personas que están como queriendo a la gente preocuparla o meterle miedo. No. Yo le voy a decir que la palabra arrebatamiento está en la palabra de Dios. La palabra arrebatamiento, está en la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros esperamos. ¿Qué es el arrebatamiento? El arrebatamiento es un rapto. El arrebatamiento es como un secuestro. Es como cuando a alguien lo han secuestrado. Normalmente casi nadie ve cuando secuestran a alguien. Y entonces las personas piden rescate. Acá en el mundo eso está sucediendo. Mucha gente dice, mire, lo secuestraron, lo arrebataron, lo raptaron. La iglesia pronto se va a ir de esta tierra, porque nosotros esperamos ese evento que se llama el arrebatamiento. Vamos a tomar como base en esta oportunidad en el libro de Primera Tesalonicenses, capítulo 4, y vamos a leer 2 versículos. Y en uno de estos versículos vamos a leer la palabra clave, arrebatamiento. Dice Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16-17. Dice la palabra del Señor. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora dice el versículo 17, mire qué lindo es lo que dice aquí. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Mira, aquí está la palabra, seremos arrebatados. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Y así estaremos siempre con el Señor. ¡Qué tremenda promesa! ¡Qué linda esta palabra del Señor para nuestra vida! Mira, el arrebatamiento. Aquí a Pablo se le dio el privilegio de escribir, de aclarar, porque en aquel tiempo habían muchos hermanos, vamos a decir, muchos hijos de Dios, estaban preocupados por sus seres queridos. ¿Qué iba a pasar con sus seres queridos? ¿Qué iba a suceder con aquellos que habían muerto, con aquellos que sus vidas habían sido entregados, con aquellos que por alguna enfermedad, por alguna crisis, habían muerto? Y Pablo está diciendo acá, está haciendo una aclaración bien importante, mis estimados. Mire, y este evento, se lo repito, ya va a suceder. Bueno, ¿cuándo el arrebatamiento va a suceder? Bueno, yo le voy a decir que el arrebatamiento no sabemos cuándo va a ser. No sabemos cuándo va a ser. Pero la misma palabra del Señor nos da evidencia. La misma palabra del Señor nos da señales que ese momento ya va a suceder. El Evangelio de Lucas 12:40, el Señor le advirtió a sus discípulos cuando estaban con Él. En Lucas 12:40 el Señor les dice
que tenemos que estar preparados. Le dijo el Señor, mire, en aquel tiempo, hace 2000 años, el Señor le dijo, Lucas 12:40, el Señor les dijo, vosotros pues estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Mire, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre verá. Ahora, ¿cómo el Señor les está advirtiendo? ¿Cómo el Señor les está diciendo a sus discípulos que tenían que estar preparados? Mire, porque a la hora que no penséis, ¿qué significa a la hora que no penséis? Bueno, a la hora que no sabemos, a la hora que no sabemos, a la hora que no nos imaginamos, dice, el Hijo del Hombre vendrá. Y entonces nosotros, cuando encontramos acá este evento, mis amados, mis amadas, es porque ya va a suceder el arrebatamiento del Señor. El Evangelio de Mateo, capítulo 24, para mí es uno de los capítulos muy profundos en escatología. Mire, escatología, ¿qué quiere decir? Escatología es conocer los últimos días, conocer los últimos tiempos, conocer que el tiempo de nuestra estadía acá en este mundo ya está cerca. Entonces, el evento que estamos esperando, que ya va a suceder, es el arrebatamiento. ¿Qué va a pasar después del arrebatamiento? Bueno, yo quisiera decir algo. El arrebatamiento, cuando suceda, se va a terminar una dispensación que se llama la dispensación de la gracia. En la Biblia encontramos 7 dispensaciones. Y la 6ª dispensación, que es la que estamos viviendo ahorita, se llama la dispensación de la gracia. Y esta dispensación se va a terminar en el momento que la iglesia será llevada a las nubes. Será llevada a las nubes. Primera dispensación, voy a dar, yo no sé si alguien ha escuchado de este tema de las dispensaciones, pero yo lo voy a decir rápidamente, que dispensaciones son 7. La primera dispensación se sucedió cuando Dios creó a Adán y Eva. Mire, ellos estaban desnudos, ellos se podían ver como niños, como cuando alguien ve a un niño y lo ve con inocencia, y por eso esa dispensación se llama la dispensación de la inocencia. Inocencia es que no había en el pensamiento de ellos maldad, que eran inocentes, pues, como cuando nuevamente yo creo que usted ve niños que en su pequeña edad, cuando ya comienzan ellos a 1, 2, 3, y comienzan los niños, su mente es una mente de inocencia. Así se llamó la primera dispensación, inocencia. ¿Qué es una dispensación? Mire, una dispensación es un tiempo en el cual Dios le da la oportunidad al hombre para que el hombre pueda acercarse a él. Una dispensación, cuando yo era un pequeño joven, voy a decir, de 15, 17 años en mi ciudad natal, que actualmente me encuentro en esta noche en Ciguatepeque, yo soy de Ciguatepeque, y yo me recuerdo que cuando nosotros éramos niños nos mandaban a lo que se llama el dispensario. Yo escuchaba y decía uno, no, hay que llevarlo al dispensario, tienen que llevar a este niño, tienen que llevar a esta persona al dispensario. ¿Qué era un dispensario? Un dispensario es como ahora le conocen como centros de salud, donde ahí tratan a las personas con enfermedades. ¿Pero por qué se le llamaba dispensario? Bueno, se le llamaba dispensario porque a las personas normalmente pagaban equivalente en aquel tiempo 20 centavos, 50 centavos, y además de que le daban el tratamiento, la consulta médica, le daban medicamentos, o sea, le salía de gratis. Eso quiere decir una dispensación, que Dios le ha dado al hombre la oportunidad para que el ser humano se acerque a Dios y para que vea que Dios es un Dios de oportunidades. Entonces, en aquel tiempo, Dios, cuando creó a Adán y creó a Eva, estaban inocentes. Pero ¿qué pasó? Vino el pecado por la desobediencia. Conocemos la desobediencia que pasó, el pecado que sucedió en ese momento, y en ese momento ese pecado provocó que se terminara la dispensación de inocencia y fueron ellos expulsados del Edén. E inmediatamente comienza la segunda dispensación que se llama conciencia. ¿Qué es la conciencia? Que ya los seres humanos estaban conscientes de lo que hacían. Que las personas de aquel tiempo sabían diferenciar ya entre el bien y el mal. Y entonces era tanta lo que aquellas personas en su momento vivían, que estaban tan conscientes de lo que era el bien y el mal. Y por eso hay un momento que el Señor, cuando dice el capítulo 6 y versículo 5 del libro de Génesis, y vio Jehová
que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio del corazón del hombre era de continuo solamente al mal. ¿En qué tiempo sucedió eso? En la dispensación de la conciencia. Y el hombre estaba consciente, vio Jehová que la maldad era mucha y que todo designio del corazón del hombre era continuamente al mal. ¿Y sabe qué pasó? Dios también, así como los expulsó, el juicio que hubo, que expulsó a Adán y Eva del huerto del Edén, Dios terminó con esa generación a través de un juicio como lo fue el diluvio. Dios mandó un juicio y ese juicio se le conoce como el diluvio. Y ahora comienza la tercera dispensación, que se llamaba gobierno humano. ¿Qué quiere decir gobierno humano? Bueno, que Dios dejó que el hombre a libre albedrío, como siempre lo ha dejado, pero en esa ocasión el hombre hacía lo que él quería. Pero dice la palabra del Señor que los hombres de aquel tiempo comenzaron a construir una torre, la torre de Babel, y en esa torre ellos querían llegar hasta el cielo, y entonces Dios mandó un juicio, y ese juicio se le conoce como la confusión de lengua. Dios vio que aquellos hombres comenzaron a construir, y sucedió lo que la dispensación del gobierno humano, que terminó con la confusión de lengua. Y la cuarta, les voy a decir que este es un tema muy profundo, pero estoy tratando de dar una idea más o menos de las dispensaciones. Y entonces comienza la cuarta dispensación. ¿Y cuál es la cuarta dispensación? Es la promesa. La promesa cuando Dios le dijo a Abraham que se fuera de su tierra, de su parentela, y de ti haré una nación grande. Y mire, y esa promesa que Dios le da a Abraham, cuando ya el pueblo de Israel, mire, cayó esclavizado en Egipto, porque después que cuando José que llegó a ser gobernador, y conocemos la historia de Abraham, de su hijo Isaac, después Jacob, y Jacob que se llamó Israel, y ahí la dispensación de la promesa. Y la dispensación de la promesa termina porque el pueblo fue esclavizado en Egipto por 400 años. 400 años. Y termina la dispensación de la promesa y comienza la quinta dispensación, que se conoce como la dispensación de la ley. La ley, cuando Dios le da la oportunidad nuevamente a su pueblo Israel, cuando le da todas las instrucciones de la ley, cuando le da todo lo que tenían que hacer ellos, pero sabe que los hombres no podían cumplir la ley. No podían cumplir la ley. Y la dispensación de la ley, en ese momento, después aparece nuestro amado Jesucristo, quien vino para buscar y para salvar, el enviado de Dios, el Santo Hijo de Dios, vino para buscar y para salvar lo que se había perdido. Y el ser humano estaba perdido. Pero ¿sabe qué pasó? La ley, el Señor Jesucristo vino, Él no vino a abrogar la ley, Él vino a cumplir la ley. Pero la ley terminó cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Derramó su sangre preciosa por nuestros pecados, por nuestra maldad. Él ahí, en la cruz, Él pudo dar su vida por nosotros. Él fue a la tumba, resucitó al tercer día, y en ese momento comenzó lo que se conoce con la sexta dispensación, que se llama gracia, que es la dispensación que vivimos actualmente. Esta es la dispensación, según muchos estudiosos, que ha durado más. Ya lleva 2000 años esta dispensación, la gracia. Por eso la palabra del Señor dice que Pablo, por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues don de Dios, para que nadie se lo ríe. Entonces, la dispensación de la gracia terminó siempre con un juicio, y ese juicio fue que Jesucristo murió por nosotros. Por eso, qué bueno, yo siempre he dicho, esta para mí es la dispensación más bonita, es la dispensación más sencilla, es la dispensación donde el ser humano no tiene nada más que arrepentirse, reconocer que es pecador, que Jesucristo derramó su sangre, como le digo, en la cruz del Calvario, que fue a la tumba, resucitó al tercer día, venció la muerte. Y estamos en esta dispensación que es la gracia. Ahora, por eso yo le decía, ¿cuándo termina la gracia? Mire, la gracia va a terminar con lo que se conoce con el arrebatamiento de la iglesia. Posiblemente esta noche, que ojalá así fuera, la gracia termina porque la iglesia se va con esto que le conocemos, con lo que esperamos, el arrebatamiento de la iglesia. La iglesia, les voy a decir, la iglesia no va a pasar por la tribulación. Hay muchos que dicen que la iglesia va a pasar por la tribulación. No, le voy a dar por lo menos 3 versículos para que vean
que la iglesia no va a pasar por la tribulación. El primer versículo está siempre en Primera Tesalonicenses. Mire lo que nos dice el capítulo 1. El capítulo 1 y el versículo 10 de Primera Tesalonicenses, ¿verdad? Primera Tesalonicenses, capítulo 1. Mire lo que nos dice ahí. Primera Tesalonicenses 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo Jesucristo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Mire, aquí está el primer versículo. La iglesia no va a pasar. La iglesia no va a pasar por la tribulación ni la gran tribulación, que es el evento que ya vamos a aclarar. ¿Qué es lo que va a pasar cuando la iglesia sea arrebatada? Entonces, dice el Señor, y dice la palabra de Dios, y esperar de los cielos a su Hijo Jesucristo. Mire, y esperar, nosotros vamos a ir a las nubes a encontrar al Señor, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Aquí encontramos este versículo maravilloso, donde nos damos cuenta que el Señor nos va a librar de la ira. Mire, la ira venidera, ya vamos a hablar de esa ira venidera. Mire, esa ira venidera que va a venir sobre este mundo, que ha rechazado, que sigue rechazando al Señor. La ira venidera, esa ira todavía no está sobre esta tierra. No, porque la iglesia todavía está acá. Pero mire, hay otro versículo precioso, siempre en Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Mire, aquí encontramos otro versículo que nos dice que la iglesia no va a pasar por la tribulación y gran tribulación. La iglesia se va antes de todo lo que Apocalipsis describe del capítulo 6 en adelante, los sellos, los juicios y todo lo que va a venir sobre la tierra. Entonces dice 1 Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira. Aquí está, ¿a quién? A la iglesia. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí está la palabra nuevamente, ira. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Miren, la ira de Dios que se va a hacer sobre esta tierra. Yo por eso, a veces yo pienso con aquellas personas que siguen rechazando al Señor, con aquellas personas que tienen en poco al Señor. Mire, mi estimado, mi estimada, si usted no quiere formar parte de estas personas que se van a quedar, si no se van en el arrebatamiento de la iglesia, mire, la ira de Dios, son juicios. Es que realmente esa ira de Dios en mi mente no tiene la capacidad, sino a través, cuando yo leo en Apocalipsis todos los juicios, mire, donde dice en una de las trompetas de los sellos que van a tronar, dice que la cuarta parte de la tierra va a morir. Mire, los juicios de Dios van a ser sobre esta humanidad que sigue rechazando al Señor. Pero no es porque Dios quiere, no, porque Dios le está dando la oportunidad al hombre que se arrepienta. Por eso nosotros esperamos ese momento glorioso, porque Dios no nos ha puesto para ira. Pero mire que nos dice también en el libro de Apocalipsis 3:10. Vamos a encontrar otro versículo, por lo menos le estoy dando 3 versículos, donde la iglesia no va a pasar por la tribulación. La iglesia no. Antes de que esto suceda, el Señor ya nos va a llevar. Miren lo que nos dice Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. ¿Y sabe cuál es la hora de la prueba? La hora de la prueba es la ira de Dios, los juicios de Dios que van a venir sobre este mundo. Este mundo realmente va a ser, las personas van a correr de aquí para allá, la gente está, como en estos tiempos los vemos, angustiados, atribulados. Es porque las personas no toman una decisión. Yo cuando en su momento, hace muchos años, yo le voy a decir que era un joven, unos 18, 20 años. Yo me recuerdo una persona que era mi vecina acá en Ciguatepeque. ¿Y sabe qué pasó? Que esta persona se puso a leer el libro de Apocalipsis, y hay un momento que ella se metió tanto en los juicios que iban a venir sobre la tierra, y ¿sabe qué hizo? Ella tenía una nieta y la ahorcó.
Y se lo digo, no es un invento, no. Se lo digo porque los vecinos decían, es que ella ha leído el libro de Apocalipsis y entonces ella cree que esos juicios van a venir sobre su nieta, su nieta era, y entonces no quiere que la nieta pase esos juicios, y mírenle que terminó quitando la vida. Mis estimados, mis estimadas, Dios, dice aquí la palabra del Señor, que nos ha guardado, que nos va a guardar, dice, por cuanto ha guardado la palabra, yo también te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Por qué? Porque hemos guardado la palabra, esa palabra que un día reconocimos, que Jesucristo murió por nuestros pecados, que derramó su sangre preciosa. ¿Sabe? Y el Señor mismo en su momento les dijo a los discípulos en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, en los primeros 3 versículos, Él les dijo, mire, los discípulos estaban escuchando lo que el Señor decía, y hay un momento que el Señor les dice, no se turbe vuestro corazón. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1, 2 y 3. Y entonces el Señor les dijo algo importante, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Ahí el Señor nos está dando la promesa que Él iba a venir, que Él va a venir, que Él pronto viene. Mire los eventos que están sucediendo en este mundo, mis estimados. El Señor nos está advirtiendo, Él nos está diciendo, los discípulos, como le mencionaba en el capítulo 24, que para mí, como estudiando la escatología nuevamente le explico, es conocer los últimos tiempos. Escatología es conocer los últimos días. Escatología es saber que ya estamos viviendo estos tiempos. Cuando el Señor le preguntaron a los discípulos, Señor, en el capítulo 24, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo. Y el Señor comenzó a decirles, habrá hambres, habrá guerras, habrá pestes, habrá terremotos. Y el Señor dijo en el versículo 12 de Mateo 24, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mire, y el Señor habló de mucha maldad, que se iba a multiplicar la maldad. Y estas son señales que el Señor nos está diciendo. Y por eso los discípulos le dijeron, Señor, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y el fin. Los discípulos estaban preguntando. Y el Señor comenzó a decirles de las hambres. Yo estaba leyendo en estos días que se dice que por lo menos solo en las partes de África y en varios países que hay hambre, 500,000 de personas mueren diarias solo de hambre. Ya hay lugares que ya la comida se está escaseando, ya hay lugares donde la comida no se está produciendo por estos cambios climáticos, por este famoso calentamiento de la tierra que usted está viendo que está pasando en todo el mundo. Yo no sé, creo que en los últimos años hemos visto estas grandes inundaciones que suceden en varios países. Y en varios países del mundo, mire, y esas grandes inundaciones se llevan todas las cosechas. Ahorita se está diciendo que este año va a ser uno de los años más críticos de escasez de comida. Pero ya el Señor nos lo ha dicho. Él nos dice que iba a haber hambres, igual que Él dijo que iba a haber peste. Vea esta peste, este COVID que todavía sigue muriendo la gente. Acá en nuestro país la gente sigue muriendo de COVID. Hace 2 semanas se murió un médico de un hospital aquí en Honduras de COVID. El COVID sigue llevando gente, mis hermanos. Pero es sí lo que el Señor dijo, que iba a haber pestes. El Señor dijo que iba a haber terremotos. Pero el Señor dijo que iba a haber guerras. ¿Sabe que el Señor nos está advirtiendo? Nos está diciendo qué es lo que va a pasar. Pero, ¿qué va a suceder después del arrebatamiento de la iglesia? Mire, ¿sabe qué va a pasar? Si esta noche el Señor viniera, que ojalá así fuera, ¿qué se debe ser el anhelo de nosotros como de esto, mis amados, que el Señor venga a las nubes a llevarnos a ese lugar maravilloso? Mire, el arrebatamiento ya va a suceder porque el Señor nos advirtió, Él nos preparó, Él nos dio como advertencia nuevamente, como le digo, de cómo iba a ser antes de que Él venga por su iglesia. Y por eso lo que hemos estado diciendo, los muertos en Cristo se van a ir primero. Dice el versículo 16, y los muertos en Cristo resucitarán primero, dijo Pablo. Luego nosotros, dice, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿A dónde? En las nubes. Y así dice, estaremos para siempre, con ellos en las nubes para recibir al Señor, dice, en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. La iglesia ya se va a ir de esta tierra.
¿Qué va a pasar después? Miren, después de que la iglesia es llevada, si esta noche la iglesia fuera llevada en este momento, que ojalá si fuera, mire, yo creo que el creyente tiene que anhelar cuando ve muchas personas duras, muchas personas indiferentes con las cosas de Dios, y muchos de nosotros que nos hemos enfriado. El Señor dijo que el amor de muchos se enfriará, y hay muchos cristianos viviendo vidas frías, vidas apagadas, vidas indiferentes ante lo que está pasando. Y entonces, mire, dice que en el momento que la iglesia va a ser llevada, va a comenzar lo que se conoce la última semana de Daniel, como lo es los juicios de Dios sobre la tierra, lo que será la tribulación y gran tribulación. La tribulación y gran tribulación. ¿Saben ustedes qué están haciendo ahorita los organismos internacionales, los hombres de peso, los hombres que tienen mucha influencia por su dinero en todo el mundo? Ellos están buscando al hombre, ellos están buscando un hombre. Y ese hombre, algunos le conocen el hombre de pecado, algunos le conocen como el hijo de perversión, pero este hombre es el que va a querer dominar al mundo. Hay muchos líderes que quieren dominar este mundo. Pero mire, en el momento que la iglesia sea llevada, allí es donde dice la palabra del Señor, mire, que comienza lo que se llama, donde será la séptima dispensación, que se le conoce como el reino o el milenio. Mire, el reino o el milenio. ¿Por qué? Porque será predicado, dijo el Señor, el evangelio del reino. El evangelio que estamos predicando en este momento se llama el evangelio de la gracia. Después será predicado el evangelio del reino. Y en ese lapso de 7 años, mire, la tribulación, porque van a haber 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. ¿Y sabe qué va a pasar en la tribulación? Las personas van a comenzar a vivir una vida y Satanás va a comenzar a sacar toda su astucia, toda su maldad, va a actuar lo que se llama la bestia, el falso profeta, y es ahí donde el evangelio del reino será predicado, pero en sí lo que va a pasar, que la gente va a comenzar a ser atribulada, que la gente donde le van a poner la marca de los 36, según nos dice el libro de Apocalipsis, que es el número de hombre, pero hay momentos que, miren, en esa tribulación van a venir los juicios de Dios sobre la tierra. En el capítulo 6 menciona los juicios de Dios que van a haber sobre la tierra, que el agua se va a convertir en sangre, que las montañas van a comenzar a destruirse, que van a haber van a haber acontecimientos, sobre todo sobre esta tierra, ¿sabe qué va a pasar con las personas? Que las personas no van a poder soportar ese momento y las personas se van a querer quitar la vida. Allí sí la gente, en estos tiempos mucha gente se suicida, pero en ese momento, mire, también la gente se va a querer suicidar. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Nos dice que la gente se va a querer quitar la vida y que la muerte va a huir de ellos. Dice que la muerte se va a huir. ¿Qué quiere decir? Que alguien se va a querer tirar de un puente, alguien se va a querer meter veneno, de la manera que la gente se suicida, pero en aquel momento va a ser tan duro que las personas no van a soportar ese momento tan increíble. Por eso ahí es que se habla la ira de Dios. ¿Sabe qué dice? Que va a morir la cuarta población de la tierra. ¿Sabe usted en cuánto anda la población de la tierra actualmente en el mundo? Somos 8.000 millones de personas. Oiga bien, 8.000 millones. Honduras es un país que cuenta, creo, con apenas 10 millones. Estados Unidos creo que anda por 350 millones. El país más poblado del mundo, que es China, tiene 1.500 millones. La India, que es el segundo país más poblado del mundo, tiene más de 1.000 millones. Pero lo que dice la Biblia es que la cuarta población de la tierra va a morir. Quiere decir que van a morir 2.000 millones de personas. Van a morir de una manera increíblemente por los juicios de Dios que van a venir sobre la tierra. Por eso yo siempre pienso con aquellos que escuchan el mensaje de Dios, con aquellos que tienen en poco a Dios, con aquellos que rechazan al Señor. Mi estimado, mi estimada, yo le voy a decir, no tenga en poco a Dios. Dios es verdad. Lo que Dios lo ha dicho lo va a cumplir, porque la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Los juicios de Dios van a venir sobre la humanidad, sobre los judíos que han rechazado al Señor y sobre todos aquellos que siguen rechazando al Señor. Pero para ese tiempo, ¿sabe qué va a pasar? La iglesia va a estar en el cielo. ¿Qué vamos a hacer en el cielo?
vamos a estar celebrando lo que se conoce en la boda del Cordero. Vamos a estar en una gran cena, mientras en la tierra los juicios de Dios van a estar sucediendo en el cielo, el pueblo de Dios. Vamos a estar gozando. Digo, vámonos porque es lo que yo creo. Vamos porque un día yo entregué mi vida a Jesucristo. Vamos porque esperamos ese momento glorioso que Jesucristo pronto viene a llevarnos a las nubes, y es lo que conocemos como el arrebatamiento de la iglesia. Pero ¿sabe qué va a pasar al final? Porque la tribulación va a durar 42 meses, y 42 meses de tribulación y 42 meses de gran tribulación, 7 años. Eso es lo que se le conoce como la última semana de Daniel, que lo describe en el capítulo 9, que habla de 70 semanas y hay una semana que todavía esa semana no se ha cumplido, y esa semana esos van a ser los juicios que van a venir sobre esta tierra. El arrebatamiento, les repito, yo estoy hablando del arrebatamiento. La iglesia no va a pasar. ¿Qué va a pasar? Nuevamente lo repito, mientras personas que siguen rechazando el mensaje de Dios, mientras personas se van a quedar en este mundo, pero ¿sabe qué dice? Muchos van a aceptar al Señor en aquel tiempo. Pero dice la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, si aquellos días, dice, no fueren acortados, nadie sería salvo. ¿Cuáles días? Los días en el cual se va a predicar el Evangelio del Reino. Y al final de los 7 años de la tribulación y gran tribulación, ahí será atado Satanás y va a ser atado por 1000 años. Por 1000 años. 1000 años, y ahí va a haber, el lobo va a jugar con el cordero y los niños van a jugar con las... Bueno, es que va a ser algo precioso para aquellos que pasen al milenio. Pero para ese tiempo la iglesia sigue. Sí, y quiero terminar con el libro de Apocalipsis. Miren lo que nos dice en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Alusivo a lo cuando el Señor ya venga sobre esta tierra, y es ahí donde el Señor, Él sí vendrá. Entonces dice Apocalipsis 1:7, si no me equivoco. Vamos a ver. Apocalipsis 1:7. La verdad que este tema me encanta a mí tocarlo, me encanta disfrutarlo, porque es algo que aquí está, bien, Apocalipsis 1:7 dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Mira, he aquí viene con las nubes. O sea que el Señor viene ¿con quién? Él viene con su iglesia. La iglesia viene y ahí todo ojo le verá. Ahí sí va a ver, la gente le va a ver, porque la Biblia dice que todo ojo le verá. Pero cuando aquí es lo que se conoce ya como la segunda venida de Jesucristo, que Él va a venir. Él va a venir, y he aquí viene con las nubes, y todo ojo lo verá. En la segunda venida todo ojo le va a ver. Pero en el arrebatamiento de la iglesia nadie lo va a ver, porque ¿sabe qué dice la Biblia? Será, dice 1 Corintios 15:51, en un abrir y cerrar de ojos. Mire, usted practica abrir, así va a ser en un tiempo micromillonésima, le voy a decir, en un abrir y cerrar de ojos. La iglesia pronto se va a ir. Cuando la iglesia se vaya, ¿sabe qué va a pasar? El mundo no se va a dar cuenta. Hay personas, sí, a lo mejor familiares, amigos. Bueno, y en esa iglesia y en ese local, ¿qué pasó? Que nadie viene. No, la iglesia ya va a estar con el Señor. Por eso es que se le conoce como el arrebatamiento de la iglesia. Y en la segunda venida, que el Señor ya viene para establecerse acá, dice que todo ojo le va a ver. Cuando la iglesia se vaya, nadie le va a ver. Porque dice la palabra del Señor, los muertos en Cristo, como el versículo clave que hemos tomado de 1 Tesalonicenses, que quisiera que el hermano me ayudara para terminar de leer estos dos versículos. 1 Tesalonicenses 16:17, dice que los muertos en Cristo, ¿quiénes son los muertos en Cristo? Aquellos que murieron y que le entregaron su vida al Señor. Aquellos que un día reconocieron a Jesucristo como su Señor y Salvador, así como muchos de nosotros lo hemos hecho. Porque el mismo Señor dice, con voz de mando, mire, ¿qué tipo de? Con voz de mando. Con voz de mando. Con trompeta de arcángel y con trompeta de Dios. Mire, qué sonido, que solamente quien lo va a oír. Dice, y descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán. ¿Quiénes son los muertos? Aquellos familiares, amigos, conocidos, hermanos de nuestra iglesia que un día reconocieron a Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario, que derramó su sangre preciosa. Y por eso dice el versículo 17, en el cual estoy ya cerrando el mensaje de esta noche,
luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, dice, mire, luego nosotros, bueno, yo le voy a decir, a mí me gustaría que el Señor me llegara vivo, a mí me gustaría. Por eso me encanta predicar la palabra de Dios, porque mi anhelo es que el Señor me encuentre haciendo lo suyo, pero que debemos, sobre todo, tener esa esperanza. Luego nosotros, de los que hayamos quedado bien, seremos arrebatados. Por eso le digo, la palabra arrebatamiento existe. Últimamente yo he visto hombres muy doctos a lo mejor en la palabra, pero creo que están equivocados porque dicen ellos que la palabra arrebatamiento no está en la Biblia. Y aquí lo encontramos, mis amados. Seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Quiénes son ellos? Con los que resucitaron primero. Dice, ¿a dónde vamos a recibir al Señor? En las nubes. En las nubes viene el Señor a llevarnos para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. Qué lindo, mis amados, mis amadas. ¿Qué tenemos que hacer para que mientras ese momento llegue? Yo le quiero animar dos cosas. Quiero animarle, mis estimados. Primero, sirvamos al Señor. Ocupémonos en el Señor. Dediquemos más tiempo de nuestra vida. Número 2, hablando de la palabra de Dios a este mundo que necesita un mensaje de vida, un mensaje de esperanza. Si usted que me está viendo en esta oportunidad, mi estimado, mi estimada, usted no quiere pasar, mire, la ira de Dios, recuerde, la ira de Dios son los juicios de Dios. Dice Romanos 2, pero por la dureza de tu corazón, mire cómo dice el versículo 2:5, pero por la dureza de tu corazón no arrepentido, atesoras ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Para quién? Pero por la dureza de tu corazón no arrepentido. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo. Mire, justo juicio de Dios. ¿Sabe por qué justo? Porque Jesucristo, nuestro amado bendito, pagó en la cruz del Calvario, derramó su sangre preciosa. Él ahí murió por mí, Él murió por usted. Pero yo quiero decirle a usted, no siga endureciendo su corazón. Si usted quiere formar parte de este grupo que pronto se va a ir, como le conocemos la iglesia, haga de Jesucristo el Señor de su vida. Forme parte usted de este pueblo que pronto se va a ir, tal vez hoy. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios se está cumpliendo. Haga de Jesucristo el Señor de su vida. Y nosotros, mis amados, mis amadas, sigamos sirviendo al Señor. Hablemos de su palabra hasta cuando Él venga a llevarnos a las nubes y que nuevamente hemos hablado, el arrebatamiento de la iglesia ya va a suceder. Tal vez hoy. Dios los bendiga a cada uno de los que nos han escuchado, a los que nos han visto en este momento en cualquier parte de Honduras y fuera de Honduras. Dios los bendiga grande y poderosamente.